La idea es presentar a la sistematización como una propuesta de trabajo social que se realiza en las particulares condiciones de ejercicio profesional. Yo la he llamado desde dentro y desde abajo. Nosotros tenemos que señalar que nosotros tenemos una trayectoria histórica en donde comenzamos nuestras primeras andanzas como profesionales por allá por la década del 30-40, en la denominada nombradía de visitación social. Entonces la idea es que podamos comentar cómo es que pasamos, ¿no es cierto?, de la visitación social al trabajo social y cómo y qué papel juega entonces los registros que allí se colocan. Ahí hay un libro que se llama Cuerpo y Sangre y la Política de María Angélica Illane, que sería bueno que ustedes lo pudieran revisar y creo que debe estar en la biblioteca de INACAP. También sugiero algunos trabajos que se han hecho respecto del desarrollo del ejercicio profesional que les cupo a muchos profesionales, asistentes sociales en la Vicaría de la Solidaridad, que también es importante para ir haciendo este balance entre visitación social y trabajo social y que tiene que ver con nuestro tema de sistematización. Posteriormente nosotros vamos a hacer un planteo respecto de cómo el desarrollo del trabajo social tiene que superar ciertos elementos que tienen y que están en la base de un trabajo social que ha sido silenciado, de un trabajo social que no ha escrito, no tiene escritura, y por lo tanto también de repente un trabajo social que tiene muy poca historia, y que se debate entre un trabajo social en rutina y un trabajo de repente sin memoria. Esos son como los desafíos que existen para poder desarrollar entonces esta sistematización de nuevo tipo que nosotros estamos queriendo, ¿no es cierto?, construir y constituir. Estos son los desafíos los cuales hay que abordar. Y desde ese punto de vista, entonces, hay elementos como para entrar a discutir, a conversar respecto de lo que esto significa. Por eso la insistencia en la sistematización que hacemos desde esta cátedra, ¿ya? En ese sentido, entonces, junto con la recuperación de lo que nosotros hacemos, el trabajo social también debe recuperar su historia, debe recorrer sus historias más íntimas incluso, de cómo se desarrollan los objetivos, cómo se desarrollan las metodologías y cómo eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con contextos sociales, políticos y económicos que son la trama, ¿no es cierto?, desde la cual nosotros debiéramos partir y que dejábamos como comentario en la clase anterior y que ustedes podrán revisar, ¿no es cierto?, cuando nos encontremos de nuevo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que el trabajo social debe contar sus prácticas y sus historias, y hacia allá apunta entonces también el desarrollo de una práctica de investigación cualitativa, de una práctica de sistematización cualitativa, de una práctica de sistematización. Esas propias historias son relevantes para el cuerpo y la configuración de una profesión que aborda nuevos desafíos. Debe también contar la historia de los sujetos sociales con los cuales, ¿no es cierto?, se co-trabaja o co-inspira y se colabora, ¿ya? Y en ese sentido hay espacio entonces a partir de la sistematización cualitativa para reflexionar las historias y para reflexionar las prácticas para poder posibilitar un aprendizaje y también, ¿no es cierto?, el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿ya? Y en ese sentido entonces que nosotros hemos hecho espacial énfasis en la idea, ¿no es cierto?, de que existiría una necesidad de reconfigurar lo que hoy día entendemos por sistematización a partir de lo que fue el proceso de reconceptualización. Recordemos lo que planteaba la reconceptualización. Uno, que primero, ¿no es cierto?, hay sujetos que están en una sociedad situados, este sujeto que está acá en América Latina está atravesado por una complejidad de características sociales, políticas y fundamentalmente culturales.
No somos Europa, no somos Estados Unidos, provenimos de una tradición que tiene que ver, ¿no?, con la conquista española, con la aparición de un campesinado, con una oligarquía dominante, con sistemas medianamente desarrollistas o colapsados desarrollistas durante el siglo XX y con un neoliberalismo extremo, particularmente en Chile. Esa es la sociedad situada en la cual nosotros desarrollamos nuestro proceso. Segundo, decir que la filantropía, es decir, los programas tipo Teletón, que tan característicos son de nuestra sociedad chilena, no es, ¿no es cierto?, la solución de los problemas sociales, que allí hay un uso y una manipulación que hace el Estado de las políticas sociales, de las políticas públicas, para tratar de presentar lo que es derecho de los pueblos como una dádiva asistencial. Eso es parte de lo que se plantea en la reconceptualización y es parte del pensamiento crítico que tenemos que recuperar en la sistematización. También decir que los problemas sociales son problemas fundamentalmente políticos, de opciones políticos. Y el contexto de la pandemia, por ejemplo, hoy día y del estallido hace unos meses atrás, nos coloca ante la verdadera tesitura de lo que son las tramas, ¿no es cierto?, para poder resolver los problemas que son las necesidades más profundas de la sociedad. Hemos visto cómo en cuestión de meses, ¿no es cierto?, lo que antes era imposible se hace posible hoy día. Hemos visto que lo que no se tocaba hoy día se puede tocar y hemos visto, ¿no es cierto?, y que el Estado, ante la perspectiva de la crisis, ¿no es cierto?, tiene que empezar a abrir, como se dice en jerga financiera, la billetera fiscal. Y eso no es porque el Estado sea dadivoso, no es porque el Estado sea buena onda, no es porque el Estado sea un Estado de izquierda o derecha. El Estado cumple su función de ser el cancerbero del capitalismo y en ese sentido opera, con cierto, como controlador de las políticas. Lo que tiene que hacerse desde abajo y desde dentro es precisamente colocar en una posición de criticidad este papel del Estado y su principal construcción, que son las políticas públicas, las políticas sociales, en donde nosotros los trabajadores sociales vamos a ejercer nuestra profesión. Y por eso nosotros que tenemos que estar más atentos entonces para desarrollar ese proceso de crítica, ¿ya? Recuperar también lo que se plantea en la reconceptualización, es decir, que la ciencia social en general durante el siglo XX pecó de bastante positivismo y que es necesaria una ruptura con ese positivismo. Y por tanto es necesario que nosotros comprendamos con una cierta profundidad lo que significa el positivismo en las ciencias sociales. Señalar también que la universidad como estructura, ¿no es cierto?, de la sociedad moderna está anquilosada, está atravesada por factores conservadores y que debe ser entonces constantemente reformada y que estas reformas deben ser estructurales. Y es un poco lo que coloca acá en Chile la posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar reformas profundas que pueden ser partícipes de estos procesos, ¿ya? Las reformas deben de ser estructurales y deben ser también desde estas mismas prácticas que los sujetos desarrollan. Y en definitiva, lo que se planteaba en la reconceptualización y la sistematización que también entonces recolocar es que las historias de las prácticas sociales deben entonces ser contadas y recuperadas, ¿ya? Entonces, en ese proceso es que nosotros estamos planteando esta, esta, estas cuestiones para que puedan ser recuperadas por medio de la sistematización. Nuestro objetivo, ¿no es cierto?, final al plantear una sistematización desde este punto de vista, es entonces colocar una mirada crítica respecto de qué es lo que se estudia y cómo se estudia, ¿ya? Y nosotros hemos dicho que desde los años 60 la academia, la universidad investiga aquello que solo cree que es investigación, ¿no es cierto?, formal, profunda, seria, le dicen, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, todo lo que apareció por el lado, por el borde, por abajo, las prácticas, los movimientos sociales, no existían, ¿no es cierto?, como objeto de investigación legítima. La sistematización coloca un nuevo énfasis en la necesidad precisamente de estudiar a aquellos sujetos, sujetas que están, ¿no es cierto?, inmersos en las
problemáticas sociales que están posibilitando el cambio efectivo, ¿ya? Y que eso es un objetivo legítimo porque atañe a los sujetos sociales. Esa es la investigación que promueve la sistematización y esa es la investigación que promueve la investigación cualitativa. En ese proceso, entonces, también es válido y es pertinente decir que las políticas sociales no solamente son un componente del Estado capitalista que está armado para controlar, para dominar o en determinados casos, ¿no es cierto?, para cooptar, sino que también las políticas sociales pueden representar un espacio sugerente de trabajo, de modificación, de transformación y por lo tanto entonces esas políticas sociales en sus últimos eslabones, por ejemplo, es decir, allí en la primera línea donde se desarrollan los proyectos, también es válido entonces plantearse una investigación que sea posible de ser comprendida como un factor de mejoramiento, de un factor, ¿no es cierto?, de reimpulso de las posibilidades microsociales de estas políticas sociales. Eh, y por tanto, entonces, colocar en jaque a la investigación oficial o a esa reflexión seria, profunda, que es parte, ¿no es cierto?, de las largas investigaciones que son financiadas por el Estado y que tardan años, ¿no es cierto?, en procesarse y en ser devueltas a los que realmente interesan, es decir, a los sujetos que están realmente interesados en comprender de mejor manera la realidad, es decir, los sujetos que viven los problemas más acuciantes y los profesionales que están insertos en esas problemáticas. Entonces, necesitamos una opción entonces que en el caso de trabajo social debe ser pensar y reflexionar su quehacer en la inmediatez de la acción. Entonces, por eso es que estamos proponiendo esta sistematización cualitativa. ¿Ya? Es decir, es una sistematización que recupera lo que se planteó en la década del 60 del siglo XX y que incorpora todo lo que ustedes han visto en investigación cualitativa. Por eso es que estamos colocando entonces esta sistematización aquí en la Escuela de Trabajo Social de Puente Alto como una sistematización cualitativa, ¿ya? Desde abajo, desde dentro, desde el borde, desde la periferia, para ser más exactos, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, la sistematización como práctica del trabajo social, como práctica de los sujetos populares, es una interpretación que es siempre crítica, ¿ya? Es una recuperación de experiencia, recupera experiencias significativas, tal como ustedes lo están leyendo en los documentos que hemos dejado, y sobre todo en el cuaderno de recopilación, preparándose para desarrollar sus ensayos. Son significativas porque nosotros pensamos que son significativas para los que realmente importan, para los protagonistas, y que eso tiene entonces, o apunta más bien, ¿no es cierto?, a recuperar, a construir la más plena vinculación con la subjetividad, que es precisamente el vellocino de oro que nosotros buscamos en las ciencias sociales, la subjetivización, ¿no es cierto?, de los procesos sociales. Es una crítica permanente del quehacer, es decir, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el contenido que estamos superando, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien. En este sentido, la sistematización tiene mucho de evaluación, pero no es solamente evaluación, no operamos solamente con los descriptores de un proceso evaluativo, sino que realmente lo que nos interesa, en vez de los descriptores o a la vez que los descriptores nos interesa cautelar una mirada crítica respecto del proceso, es decir, cómo hicimos lo que hicimos, ¿ya? Y en ese aspecto, entonces, el cómo hicimos lo que hicimos, nos interesa, ¿no es cierto?, determinar cuál es el contexto en el cual se actuó y por qué ese contexto decimos que es una descripción contextual entonces compleja, que aborda la trama de fenómenos y relaciones entre fenómenos en el contexto territorial en donde se desarrolló la acción transformadora. Y por eso entonces la sistematización hace del contexto una cuestión no solamente descriptiva o que se agrega al marco teórico, sino que el contexto es la trama profunda,
la conversación profunda entre las condiciones políticas, sociales, culturales en un territorio determinado con el contexto teórico. Es decir, cuando decimos contexto teórico, vamos a entonces a interpretar por qué los que estuvieron involucrados en la transformación hicieron lo que hicieron y en base a qué conceptos, qué categorías, qué modos de análisis, qué perspectiva. Y por eso entonces que la sistematización en particular, en principio, tiene que abordar entonces la trama conceptual, ¿ya? Esta sistematización entonces finalmente es cualitativa porque reconoce su filiación en las ciencias sociales, pero unas ciencias sociales desde una nueva perspectiva crítica, ¿no es cierto?, en donde en América Latina estamos obligados a realizar este proceso para construir un conocimiento desde abajo y desde dentro.